Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video del uso de la herramienta mGimtor para cálculo de sistemas de riego en la plataforma de AutoCAD. En este video, abordaremos a detalle parte del módulo geométrico, que consiste en el cálculo de máxima regante o lateral máxima conectados por un extremo. Para ello, cargamos la herramienta desde el programa AutoCAD con la opción de cargar mGimtor. Introducimos la contraseña de autorización y esperamos a que carguen los componentes. Una vez cargada la herramienta, nos dirigimos a la barra de menú de botones con que cuenta, y presionamos el botón de lateral. Nos sale un aviso de que no se cuenta con la información necesaria para proceder, y después, nos despliega un cuadro con espacios en blanco donde introduciremos los datos necesarios para hacer el cálculo. Primeramente, seleccionamos a qué tipo de sistema de riego pertenece la regante o lateral máxima. Luego, seleccionamos el método de cálculo, de los cuales se tienen 5 métodos disponibles. Seleccionamos el material de la regante. Seleccionamos la clase, y seleccionamos el diámetro en caso de que la regante no sea cinta de goteo o manguera con gotero integrado. Ahora seleccionamos el emisor, pulsando el botón Seleccionar emisor en catálogo. Una vez hecho esto, nos despliega un catálogo de fabricantes, línea de riego y de emisores, y en la parte de abajo, los datos del emisor seleccionado como son, caudal nominal, carga o presión nominal, coeficiente de descarga, exponente de descarga, separación de salidas, coeficiente de variación de fabricación, factor de fricción y diámetro interior en caso de estar disponibles. Para el primer ejemplo, haremos el cálculo con la cinta de goteo a cuatras de toro 5 octavos, de 1 litro por hora a cada 20 centímetros. Bien, empecemos. Una vez seleccionado el emisor, pulsamos Aceptar para salir de catálogo de selección de emisores. En caso de no contar con todos los datos del emisor seleccionado, nos saldrá un aviso de que es necesario introducir dichos datos para proceder. En este primer caso, se obtuvieron todos los datos del emisor. Observamos en la parte izquierda del cuadro los datos del emisor. Ahora, definiremos otros parámetros necesarios para hacer el cálculo, como por ejemplo, el coeficiente de uniformidad deseada. Para riego localizado se maneja 90%. El número de emisores por planta o por árbol, en nuestro caso podremos 1. Ya que es cinta de goteo, la separación de emisores, en este caso, estaba disponible dicho dato, pero si no, habría que introducirlo seleccionando el material, clase y diámetro de la regante en el lado derecho del cuadro. Introducimos el desnivel en metros, positivo si va subiendo y negativo si va bajando. Empezaremos con 0 y luego veremos con 1 metro de subida y otro de bajada. Introducimos la longitud a analizar, puede ser cualquier dato mayor a 0, probaremos con 120 metros. También se cuenta con la opción de calcular la regante máxima, usando el 10% de variación del caudal del emisor, esto es, si no se cuenta con toda la información del emisor seleccionado, y no poder despejar el gasto mínimo de la ecuación de uniformidad de Christiansen. En este caso,
Lo haremos usando el coeficiente de uniformidad. Verificamos que toda la información se haya introducido y no quede ningún campo en blanco. Presionamos el botón Calcular. Si la información es correcta, se despliegan los resultados. Primeramente, observamos la parte del cuadro donde dice tolerancia de presiones. Con los datos del emisor y una uniformidad de 90%, se tiene que, el gasto mínimo en el bloque de riego sería de 0.94 litros por hora y una carga mínima de 4.94 metros. Por lo tanto, la diferencia entre la presión nominal de 5.63 metros o de 8 psi y la presión o carga mínima de 4.94 metros, multiplicado por el factor M de 2.5, la tolerancia máxima de presiones en el bloque, sería de 1.74 metros, los cuales se tendrían que repartir entre la regante y la terciaria o porta laterales. Existen algunos criterios para hacer dicha repartición. Se puede hacer mitad y mitad, o bien, estimar el coeficiente de forma del bloque para obtener las porciones. Para nuestro caso, repartiremos 60% para la regante, que equivale a 1.04 metros, la cual llamaremos delta H permisible en lat. Y el 40% para la terciaria o porta lateral, equivalente a 0.69 metros, que llamaremos dental H en sec. En la parte de resultados, lado izquierdo, se observan las longitudes, las pérdidas de carga por fricción en la regante, las presiones inicial y final en la regante, los caudales máximos y mínimos correspondientes a las presiones, y en la columna final, la tolerancia de acuerdo a la longitud. Para este caso de cero desnivel, la tolerancia debe corresponder a el valor de delta H en lat, por lo tanto, buscamos el valor más cercano, y corresponde a la longitud de 83.4 metros. Si aumentamos la presión o carga nominal a 10 libras, equivalente a 7.03 metros, y presionamos Calcular, se observa que se incrementan las tolerancias y el valor buscado ahora sería delta H en lat de 1.3 metros, y corresponde a 84.2 metros de longitud. Si nos deslizamos hasta la parte de abajo, observamos que, para una longitud de 120 metros, se tiene una pérdida por fricción en la regante de 3.44 metros, muy superior al valor máximo tolerado en el bloque, que es de 2.17 metros. Podemos guardar cada cálculo que se haga con el botón Archivar, lo presionamos. Internamente se genera un archivo de texto, que puede ser abierto en una hoja de Excel, para darle el formato al gusto del usuario. Un requisito para poder archivar los cálculos sin ningún error, es que debe estar guardado el archivo de AutoCAD, ya que se usa el mismo directorio donde está guardado para el archivo de texto de los cálculos realizados. Ahora, probaremos modificando el desnivel a 1 positivo, o sea, la regante irá en subida. Presionamos Calcular. Ahora, observamos que el valor de 1.3 metros,
corresponde a la longitud de 50 metros, como máxima. Presionamos el botón Archivar para guardar el nuevo cálculo. Ahora modificamos el desnivel a 1 negativo, la regante ahora irá de bajada. Presionamos Calcular. Ahora, observamos que el valor de 1.3 metros se alcanza hasta los 100 metros de longitud. Aunque los cálculos indiquen 99.6 metros, podemos desplazarnos un poco más, cuidando siempre no rebasar de manera significativa el valor de 1.3 metros, ya que nos quedaría muy poca carga disponible por perder en la terciaria o porta lateral, lo que resultaría a diámetros muy grandes de las mismas. Archivamos el cálculo presionando el botón para ello. Si modificamos el desnivel a 2 negativo, presionamos botón Calcular. Observamos que, ahora, el valor de 1.3 metros, se alcanzan a los 110 metros. Archivamos el cálculo realizado. Ahora, seleccionamos la cinta de goteo Streamline de Netafim. Verificamos los datos del emisor. El cuadro principal, modificaremos la carga nominal a 6 metros, y en los parámetros, dejamos en 0 desnivel. Pulsamos Calcular. Observamos que el valor de delta H en LAT para esta cinta de goteo es de 1.24 metros. En la lista desplegable, buscamos dicho valor y encontramos que corresponde a una longitud de 91 metros. Ahora, probaremos modificando el desnivel a 1 positivo, o sea, la regante irá en subida. Presionamos Calcular. Ahora, observamos que el valor de 1.24 metros corresponde a la longitud de 50 metros, como máxima. Presionamos el botón Archivar para guardar el nuevo cálculo. Ahora modificamos el desnivel a 1 negativo, la regante ahora irá de bajada. Presionamos Calcular. Ahora, observamos que el valor de 1.24 metros se alcanza hasta los 108 metros de longitud. Aunque los cálculos indiquen 107 metros, podemos desplazarnos un poco más, cuidando siempre no rebasar de manera significativa el valor de 1.24 metros, por lo que ya se mencionó anteriormente. Si modificamos el desnivel a 2 negativo, presionamos botón Calcular. Observamos que, ahora, el valor de 1.24 metros se alcanzan a los 119 metros. Archivamos el cálculo realizado. Ahora,
Haremos el cálculo con mangueras con gotero integrado. Seleccionamos el tipo de riego a goteo en línea, seguimos los mismos pasos citados anteriormente. Ya que la mayoría de las mangueras con gotero integrado son de flujo turbulento, seleccionaremos el método de Dorsey-Weisbach para el cálculo. Seleccionamos una manguera de la línea Eurodrip, de 1 galón por hora, 30 centímetros de separación de salidas y 20 milímetros de diámetro. Verificamos los datos y presionamos aceptar. En el cuadro principal, en la parte de parámetros, modificamos el desnivel a 0, modificamos la longitud a analizar a 150 metros. Presionamos calcular. Observamos ahora que, por tratarse de un emisor autocompensado, la tolerancia máxima en el bloque será definida de otra manera, dado que existe poca variabilidad en los caudales en cada salida. Si observamos, la presión o carga nominal del emisor es de 17.5 metros, por lo tanto, si se consideran 10 metros de tolerancia como máxima en el bloque, se tendría como máxima presión en el bloque de 27.5 metros. De acuerdo a la práctica, en los bloques para riego localizado, se manejan presiones de 25 metros como máximo y 20 metros como mínimo. Por lo tanto, el valor de 10 metros a repartir entre regante y terciaria o porta lateral sería adecuado, pero no es un valor fijo, depende también de las condiciones de las instalaciones y presiones disponibles en el bombeo. Siguiendo el mismo criterio para repartir la tolerancia máxima en el bloque, tenemos que, para las regantes se tendría una tolerancia máxima de 8 metros y 2 metros para las terciarias o porta laterales. Le damos más a las regantes para evitar menos número de líneas terciarias. Buscamos ahora en la lista desplegable, qué longitud corresponde los 8 metros tolerados en la regante. Observamos que a los 81 metros se consigue igualar dicho valor. Presionamos archivar si queremos guardar los cálculos. Ahora, probaremos modificando el desnivel a 1 positivo, o sea, la regante irá en subida. Presionamos calcular. Ahora, observamos que el valor de 8 metros corresponde a la longitud de 78 metros, como máxima. Presionamos el botón archivar para guardar el nuevo cálculo. Ahora modificamos el desnivel a 1 negativo, la regante ahora irá de bajada. Presionamos calcular. Ahora, observamos que el valor de 8 metros se alcanza hasta los 84 metros de longitud, aunque los cálculos indiquen 83.4 metros, podemos desplazarnos un poco más, cuidando siempre no rebasar de manera significativa el valor de 8 metros, por lo que ya
se mencionó anteriormente. Si modificamos el desnivel a 2 negativo, presionamos botón calcular. Observamos que, ahora, el valor de 8 metros, se alcanzan a los 87 metros. Archivamos el cálculo realizado. Como se puede observar, la presión inicial en la regante sería de 24 metros y la presión mínima de 15.6 metros. Bien. Vamos ahora a seleccionar un emisor para microaspersión de la compañía Nandan Yale. Como primer paso, cambiaremos la línea de riego a microaspersión. Aquí, es importante seleccionar el material, clase y diámetro de la regante, ya que es independiente del emisor. Pulsamos el botón Seleccionar emisor de catálogo. Elegimos Nandan como fabricante y cambiamos la línea de emisores a microaspersión. Seleccionaremos primeramente un emisor normal, sin autocompensación de presión para ver las diferencias. Elegimos Micro ASPC Aquamaster de 70 litros por hora. Verificamos los datos del emisor y presionamos Aceptar. Nos sale un aviso de que los datos del emisor no están completos, y que hay que completarlos para poder hacer el cálculo. En la parte de parámetros, complementaremos los datos de separaciones de emisores, será de 4 metros. Número de emisores por árbol, será 1. El desnivel será de 1 negativo y la longitud de 120 metros. Presionamos Calcular. Se observa que la tolerancia máxima en el bloque con este micro ASPC es de 3.88 metros, que se repartirán de la siguiente manera: 2.33 metros a la regante y 1.55 metros para la terciaria o porta lateral. De la lista desplegada, buscamos el valor de delta H muy parecido a 2.33 metros. Observamos que corresponde a una longitud de 64 metros. Con una presión inicial de 22.3 metros y una presión mínima de 19.9 metros. Se puede ir aumentando el diámetro y pulsar Calcular, o bien, aumentando el desnivel y presionar Calcular, según sea el requerimiento. Presionamos Archivar para guardar los cálculos. Ahora vamos a ir nuevamente en el catálogo, para seleccionar otro micro ASPC.
Seleccionaremos ahora el Aqua Smart 2002 de 70 litros por hora. Seleccionamos. Verificamos los datos del emisor, y pulsamos Aceptar. Nos sale nuevamente el aviso de completar los datos del emisor. Dejamos tal cual los parámetros y presionamos Calcular. Se presenta el mismo caso de un emisor autocompensado. Ahora nos desplazamos en la lista calculada para buscar el valor de delta H cercano a 8 metros. Observamos que puede ser una longitud de 92 a 96 metros o hasta 100 metros en caso de que en la terciaria haya desnivel a favor. Elegimos 92 metros, con una presión inicial de 23.72 metros y una presión mínima de 16.12 metros. Guardamos los cálculos con el botón Archivar. De igual manera, se puede aumentar o disminuir los diámetros de la regante o modificar el desnivel, según sea necesario. Por último, vamos a seleccionar un emisor para riego por aspersión. Primeramente cambiaremos el tipo de riego a aspersión. En el método elegiremos COUB y en los materiales, optaremos por aluminio, sin clase y un diámetro de 2 pulgadas. Nos vamos al catálogo de emisores pulsando el botón Seleccionar emisor de catálogo. Seleccionaremos un ASPC del fabricante Weight-Rite. Comprobamos los datos del emisor y pulsamos Aceptar. Nos sale el aviso de que los datos no están completos. En el cuadro principal complementamos los datos en la parte de parámetros. En el número de emisores colocamos 1. En la separación de emisores colocaremos el dato del diámetro de alcance que viene en la ficha técnica del ASPC, de los cuales indica que, trabajando el ASPC a 30 metros de presión, tiene un diámetro de mojado de 22 metros. Por lo tanto, según las condiciones de viento, la separación puede ir a 50% del diámetro de mojado o bien a 60% del diámetro, y también procurando que sean múltiplos de 6 metros, ya que la mayoría de los fabricantes surten tramos de tubería de aluminio de 6 metros de longitud. Para este caso, el 60% de 22 metros es de 13.2 metros, por lo que elegiremos 12 metros. El diámetro de la regante es de 50 milímetros y su diámetro interior es de 48.8 milímetros. En desnivel, dejaremos 1 negativo. La longitud de 120 metros. Para la mayoría de aspersores no hay suficiente información, por lo que haremos el cálculo activando tolerancia por el 10% de variación del caudal. Marcamos y pulsamos Calcular. Observamos que la tolerancia en la regante es de 5 metros.
Buscamos ese valor de delta H en la lista desplegada. Vemos que, dadas las condiciones, corresponde a una longitud de más de 120 metros. Aumentamos a 200 metros y presionamos calcular. Y vemos que aún no se alcanza el valor de 5 metros, por lo que aumentamos a 300 metros y presionamos calcular. Vemos ahora que con una longitud de 276 metros se tiene una delta H de 4.9 metros y se observa que se puede tomar hasta la longitud de 300 metros como máximo. Elegiremos 288 metros, que corresponden a 24 aspersores. Tendríamos una presión inicial en la regante de 34.34 metros y una presión mínima de 28.71 metros. Pulsamos Archivar para guardar los cálculos. Y pulsamos en Salir. Por el momento, esto ha sido todo. Un saludo y nos vemos en un próximo video.